En el corazón de la ciudad, cuando la noche apenas empieza a tejer su manto oscuro, hay un lugar donde las sombras parecen tener vida propia. Un lugar donde el tiempo se distorsiona y los secretos más profundos se esconden tras cada esquina. Nadie recuerda exactamente cuándo comenzaron las desapariciones, pero todos saben que hay algo que acecha, algo invisible pero omnipresente, que susurra entre las paredes desgastadas y los callejones olvidados. Nuestra historia comienza con un hombre llamado Martín, un periodista que siempre buscó la verdad, pero jamás imaginó que la verdad podría costarle más que su carrera. ¿Podría costarle la cordura o la vida? Martín había escuchado rumores sobre un fenómeno extraño que ocurría en un barrio antiguo y deteriorado de la ciudad, un barrio que nadie visitaba de noche y del que los vecinos preferían no hablar. Pero su instinto y su deseo por descubrir la verdad lo llevaron hasta allí, en una noche en la que la luna se ocultaba tras densas nubes negras. Caminando entre calles empedradas y faroles que parpadeaban, Martín sintió por primera vez ese frío extraño que no venía del viento, sino de algo mucho más profundo. Entonces escuchó un susurro. Al principio, pensó que era su imaginación, pero el susurro se volvió un murmullo constante, como si la ciudad misma le hablara. «Vuelve, no mires atrás». Martín se detuvo. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Solo las sombras danzaban al ritmo de sus latidos acelerados. ¿Quién o qué le hablaba? ¿Era acaso el eco de algo olvidado? Una advertencia para que escapara. Decidió seguir el susurro, convencido de que estaba a punto de descubrir una historia que cambiaría su vida y la de la ciudad para siempre. Pero cuanto más se adentraba, más densa se volvía la oscuridad, y más extrañas las sensaciones que lo invadían. Parecía como si las paredes susurraran secretos de antiguas tragedias, y las sombras de seres que nunca deberían haber existido comenzaran a materializarse a su alrededor. Martín no sabía que, al seguir ese llamado, se estaba adentrando en un laberinto del que quizá nunca saldría, o que solo podría salir transformado para siempre. Y mientras avanzaba, una pregunta comenzó a nacer en su mente. ¿Qué es lo que realmente quiere esa ciudad oscura y silenciosa? ¿Por qué susurra con tanta insistencia? Una ciudad que no solo guarda secretos, sino que parece tener hambre. ¿Hambre de historias? ¿De miedo? ¿De almas? Martín avanzaba con paso firme, aunque su corazón latía con una mezcla de miedo y fascinación. La oscuridad se hacía más densa a cada paso, y el aire parecía cargado de algo invisible, como si 1000 ojos lo observaran en silencio. Los susurros se intensificaban, pero nunca lograba entender las palabras completas, solo fragmentos sueltos, como ecos quebrados en la noche. De repente, el sonido cambió. No era un susurro ahora, sino un llanto lejano, doloroso, un lamento que le atravesó el alma. Martín giró en redondo, buscando el origen, pero no había nada. Solo las sombras se movían, como si quisieran proteger un secreto que nadie debía conocer. Un frío helado le recorrió la espalda y por un instante sintió que alguien, o algo, respiraba muy cerca de su cuello. Quiso darse vuelta, pero sus piernas parecían clavadas al suelo, paralizadas por un terror que nunca había sentido antes. En ese momento, un hombre apareció ante él. Alto, vestido con ropas antiguas que parecían sacadas de otra época, con una mirada vacía, sin brillo, como si fuera un cadáver que aún caminaba entre los vivos. ¿Buscas respuestas?, dijo el hombre con una voz grave, casi un susurro. Pero cuidado, porque hay preguntas que matan. Martín quiso preguntar quién era, qué quería, pero la voz del extraño le dejó paralizado. Había en sus ojos un brillo oscuro, una sombra que parecía absorber la luz, una promesa de horror. Esta ciudad, continuó el hombre, no es solo un lugar donde vivimos. Es un ente vivo, alimentado por el miedo, la desesperación y los secretos. Cada calle, cada casa, cada piedra tiene una historia que no quiere ser contada. Y si alguien osa desvelarlas, la ciudad reclama su precio. Martín sintió un escalofrío profundo.
La idea de una ciudad que devora almas parecía sacada de un cuento, pero el tono del hombre y su presencia le dijeron que, quizás, era verdad. ¿Qué precio?, preguntó Martín con voz temblorosa. La locura, la pérdida, la muerte, o peor aún, la eternidad atrapada en sus calles, respondió el hombre mientras se desvanecía entre la niebla que comenzaba a envolverlos. El silencio volvió a caer como una losa, y Martín comprendió que ya no había vuelta atrás. La ciudad lo había elegido, y ahora debía enfrentar sus secretos, uno a uno. Pero mientras continuaba, una duda le martillaba la mente. ¿Era él quien estaba siguiendo a la ciudad, o era la ciudad la que lo había atrapado para siempre? A lo lejos, un grito desgarrador rompió el silencio. Martín corrió hacia el sonido, sin saber si buscaba salvar a alguien o a sí mismo. Las calles se cerraban a su alrededor, y en la penumbra, una figura apareció fugazmente, desapareciendo antes de que pudiera distinguirla. La noche apenas comenzaba, y la ciudad ya le había mostrado su verdadero rostro, oscuro, hambriento y cruel. Martín no podía dejar de correr, impulsado por el grito que aún retumbaba en sus oídos. Cada callejón parecía cerrarse como una trampa invisible. Cada sombra parecía susurrar su nombre con una voz distorsionada. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo, y eso lo mantenía en movimiento, como un imán hacia lo desconocido. Finalmente, llegó a una plaza abandonada, rodeada de edificios antiguos que parecían caerse a pedazos. En el centro, una fuente seca y cubierta de musgo. Allí, una mujer estaba sentada en el borde de la fuente, con la cabeza entre las manos, sollozando sin emitir sonido. Martín se acercó lentamente, sin querer asustarla. ¿Está bien?, preguntó. La mujer levantó la vista lentamente. Sus ojos, profundos y oscuros, parecían reflejar siglos de sufrimiento. No debería estar aquí, dijo con voz quebrada. Esta ciudad no perdona. ¿Quién eres?, insistió Martín. Alguien que ha pagado el precio de la curiosidad, respondió ella. Hace años, como tú, también quise descubrir los secretos de este lugar. Pero las calles no son solo piedra y concreto. Son memoria, dolor y oscuridad. Martín sintió un escalofrío. La mujer continuó. Hace mucho tiempo, esta ciudad fue escenario de tragedias que nunca se contaron. Gente que desapareció sin dejar rastro, rituales oscuros, pactos secretos con fuerzas que escapan a la razón. Todo está enterrado bajo la superficie, esperando ser despertado. ¿Y qué pasa cuando alguien despierta esos secretos?, preguntó Martín, con la voz temblorosa. La ciudad reclama su deuda, respondió ella. No todos logran pagarla y escapar con vida. Martín sintió la presión de sus palabras como una losa sobre su pecho. ¿Podría él ser el próximo? ¿Estaba ya atrapado en una historia que no podría controlar? Antes de que pudiera preguntar más, la mujer se levantó y desapareció en la oscuridad de las calles, dejando a Martín solo con sus pensamientos y un sentimiento creciente de desesperación. Se quedó mirando la fuente, preguntándose qué secretos ocultaba la ciudad, y si alguna vez tendría la valentía o la suerte para descubrirlos sin perderse en el intento. Pero la noche aún no había terminado, y algo le decía que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Después de que la mujer se desvaneció en la penumbra, Martín permaneció allí unos minutos, sintiendo la soledad y el peso de la ciudad sobre sus hombros. La plaza parecía un pozo sin fondo, donde el tiempo se había detenido y la realidad se deshilachaba en sus bordes. Quiso alejarse, pero algo lo detuvo. Un reflejo fugaz en la ventana rota de un edificio cercano. Algo oscuro, moviéndose, pero sin forma definida. El susurro volvió, más claro esta vez, como si las mismas paredes le hablaran. No puedes irte, no aún. Martín se giró bruscamente, pero no vio a nadie. Sin embargo, esa sensación de ser observado se había intensificado. Empezó a caminar, ahora con más cautela, tratando de no perderse entre las calles tortuosas.
Cada paso que daba parecía resonar en un vacío infinito. Y entonces, una sombra apareció en el extremo de la calle, alargada, difusa, sin contornos precisos, pero que lo seguía con lentitud, sin apartar la mirada. Martín intentó correr, pero sus piernas se sentían pesadas, como si el suelo quisiera atraparlo. La sombra avanzó con él, deslizándose silenciosa y segura, sin prisa, sin tregua. ¿Quién eres?, gritó, tratando de desafiarla. La sombra no respondió con palabras, pero en su silencio había una promesa terrible. No se iría hasta que cumpliera su propósito. Martín pensó en huir, en gritar, en cualquier cosa, pero el miedo y la confusión lo paralizaron. En ese momento, recordó las palabras del hombre de antes: la ciudad reclama su precio. Pero, ¿qué precio le estaba pidiendo a él? Sintió un peso en el pecho, como si algo invisible lo estuviera oprimiendo. La sombra se acercaba cada vez más, hasta que Martín pudo sentir un frío insoportable en su nuca. Y entonces, la sombra desapareció. Pero el frío siguió ahí, como si algo se hubiera quedado dentro de él, algo que no podría borrar ni olvidar. Martín sabía que esa sombra era solo el principio, que la ciudad había empezado a marcarlo, a poseerlo, y que su historia se estaba entrelazando con la oscuridad de un modo irreversible. El amanecer parecía lejano, casi imposible. Y en la distancia, las luces de la ciudad parpadeaban, indiferentes a la lucha silenciosa que se libraba en sus entrañas. La noche se volvió más pesada, y Martín sintió como la ciudad lo envolvía en un manto opresivo. No había escapatoria, no había refugio seguro. Cada esquina parecía esconder una amenaza, y cada sombra se convertía en un presagio de lo que estaba por venir. De regreso a su apartamento, Martín trató de sacudir la sensación de inquietud que lo acompañaba. Pero fue en ese instante, justo cuando apagó la luz y se dispuso a descansar, cuando escuchó el susurro. No un susurro común, sino una voz tenue, casi imperceptible, que parecía provenir de las paredes mismas. Martín, no te alejes, vuelve. La voz no era amiga, pero tampoco completamente hostil. Era como si la ciudad lo llamara con una mezcla de tristeza y amenaza. Un lamento que lo invitaba a seguir profundizando, a descubrir lo que nadie se atrevía a mirar. Martín se levantó, buscó su grabadora y empezó a registrar, pensando que aquello sería la prueba definitiva de lo que estaba experimentando. Pero cuando reprodujo la grabación, solo se oyó estática, como si el sonido hubiera sido absorbido por algo invisible. Esa noche, los sueños no fueron descanso, sino un desfile de imágenes rotas y perturbadoras, rostros desvaneciéndose en la oscuridad, manos que emergían del suelo, y una voz que repetía una y otra vez: el precio, el precio. Al despertar, Martín sintió que algo había cambiado dentro de él. La ciudad ya no era solo un lugar para investigar, era un laberinto del que era parte, un organismo que lo había marcado con una marca invisible y profunda. Al salir a la calle, notó que algunos vecinos lo miraban con una mezcla de temor y rechazo, como si él llevara algo que ellos podían sentir, pero no entender. Y entonces, en el reflejo de un escaparate, vio una mancha oscura en su brazo, como una sombra que no desaparecía, un tatuaje sin tinta que ardía con frío. Martín comprendió que la ciudad no solo susurraba su historia, sino que también reclamaba su historia. Y él, sin saberlo, había firmado un pacto con la oscuridad que lo consumía lentamente. La mancha oscura en el brazo de Martín no desaparecía, y con cada día que pasaba, parecía crecer, extendiéndose como una sombra que se alimentaba de su miedo y su incertidumbre. Intentó cubrirla con ropa, con vendas, pero era inútil. La marca estaba ahí, grabada en su piel y en su alma. Las noches se hicieron peores. Los susurros se convirtieron en voces claras, voces que lo llamaban por su nombre, que le contaban historias olvidadas de la ciudad, relatos de horror y traición que parecían salir de la mismísima tierra. Martín empezó a perder el sentido del tiempo.
Días y noches se mezclaban en un ciclo interminable de pesadillas y revelaciones inquietantes. Su salud mental comenzó a deteriorarse, pero su obsesión por descubrir la verdad crecía. Visitó la biblioteca municipal, buscando archivos antiguos y noticias sobre desapariciones y sucesos extraños en el barrio que había visitado. Lo que encontró era más aterrador de lo que imaginaba. Cientos de años atrás, la ciudad había sido testigo de una secta secreta que realizaba rituales oscuros para proteger el lugar. Esos rituales, sin embargo, exigían sacrificios humanos y pactos con fuerzas que escapaban a la comprensión humana. Las desapariciones que ocurrían en el barrio antiguo no eran nuevas. Eran parte de un ciclo macabro, un precio que la ciudad pagaba a esas fuerzas invisibles para mantener su orden. Martín sintió un peso insoportable. Había sido elegido, marcado no solo por la sombra que ahora tenía en la piel, sino por su destino entrelazado con ese pasado oscuro. Pero aún había algo más. Entre los documentos encontró un diario, el de un hombre que había intentado huir del barrio décadas atrás, y que describía cómo la ciudad devoraba a los que osaban conocerla. Las últimas palabras del diario eran un mensaje desesperado. Si lees esto, huye. No permitas que la ciudad te atrape como a mí. Porque una vez que te marca, ya no hay vuelta atrás. Martín cerró el libro con manos temblorosas, consciente de que ya no estaba luchando solo contra la oscuridad. La ciudad misma era un enemigo, y él, sin darse cuenta, era parte de ella. Martín sabía que había cruzado un umbral del que no podría regresar. La marca en su brazo se había oscurecido más, extendiéndose como raíces que se hundían en su piel, recordándole que la ciudad ya no era solo un escenario, sino un destino. Cada noche, la voz se hacía más insistente, más cercana. No solo le susurraba, ahora le ordenaba, le empujaba a caminar por las calles que nadie osaba pisar. A veces sentía que la ciudad respiraba junto a él, como un organismo vivo que palpita con un corazón de piedra y oscuridad. Esa noche, al adentrarse en el barrio antiguo, Martín sintió que algo cambiaba en el aire. Las sombras parecían cobrar forma, estirándose hacia él con dedos invisibles. En el silencio roto solo por el eco de sus pasos, una figura apareció frente a él. Era un niño, pequeño, con ojos vacíos y piel pálida. Sin pronunciar palabra, extendió su mano y señaló un edificio abandonado, una vieja mansión que parecía devorar la luz de la luna. Martín, contra todo instinto, entró en la casa. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y manchas oscuras que parecían moverse bajo la luz de su linterna. El aire era denso, cargado con el olor a humedad y algo más, algo que olía a muerte y olvido. Al avanzar, encontró en el suelo un libro antiguo abierto, sus páginas amarillentas cubiertas de símbolos que parecían pulsar con una luz propia. La voz en su cabeza le decía que leyera, que entendiera, que aceptara su destino. Martín sintió que una parte de él se resistía, pero otra se hundía en ese abismo, atraída por una fuerza irresistible. Entonces, una pregunta retumbó en su mente. ¿Era él un simple espectador de esta historia oscura, o era la pieza clave en un juego macabro que había comenzado hace siglos? Y mientras las sombras se cerraban a su alrededor, Martín entendió algo terrible. La ciudad no solo quería contar su historia, la quería vivir. Y él estaba condenado a ser parte de ella. Dentro de la vieja mansión, el aire se volvió más pesado, casi palpable, como si la misma oscuridad tuviera un cuerpo que se movía con intención. Martín sintió como un frío intenso le calaba hasta los huesos, pero no pudo detenerse. Había cruzado la línea, y cada paso lo llevaba más profundo en el abismo. El libro antiguo parecía un portal hacia una verdad que nadie debía conocer. Al tocar sus páginas, una oleada de visiones invadió su mente. Rituales prohibidos, figuras encapuchadas, un círculo de fuego, y voces que clamaban por un sacrificio eterno. Martín comprendió que la ciudad no era solo un lugar, sino un ser que se alimentaba de almas,
que había hecho pactos oscuros para sostenerse a través de los siglos. De repente, una presencia se manifestó ante él, una sombra oscura, sin forma clara, que susurró con una voz fría y penetrante. Martín, has llegado hasta aquí porque el destino te ha llamado. Pero para sobrevivir, debes hacer una elección. Unirte al pacto o ser consumido por la oscuridad. La sombra extendió lo que parecía un brazo, ofreciéndole algo invisible. Un contrato que no podía leer pero que sentía con cada fibra de su ser. Martín, atrapado entre el miedo y la desesperación, entendió que esta era la verdadera prueba. La ciudad le ofrecía poder, conocimiento y escape, pero a un precio terrible. Mientras la sombra esperaba, el susurro de la ciudad se transformó en un coro oscuro que llenaba sus oídos, recordándole que nadie escapa, que todos pagan el precio, y que la noche siempre gana. Y justo cuando parecía que no había salida, Martín tomó una decisión que cambiaría todo. Pero esa decisión no es algo que pueda contar ahora. Porque algunos secretos solo se revelan en la oscuridad, y otros se guardan para el final. Martín se quedó inmóvil frente a la sombra, sintiendo como el peso de la ciudad aplastaba su voluntad. El silencio era insoportable, roto solo por el latido acelerado de su corazón y el susurro constante que parecía emanar de las mismas paredes. La sombra extendió nuevamente su mano, y aunque no podía ver ningún papel ni objeto, Martín sintió la presencia tangible de un contrato invisible, una cadena que lo uniría para siempre a la ciudad y su destino oscuro. En ese instante, una voz resonó en su mente, clara y firme, una voz que no esperaba oír. No es tan simple como firmar o negar. La ciudad no acepta negociaciones. Solo acepta el que es digno. Martín entendió entonces que no estaba solo. La ciudad había elegido a otros antes que a él, y algunos habían sido consumidos, otros se habían perdido para siempre. Pero había quienes, contra todo pronóstico, habían resistido y cambiado el destino. Su decisión debía ser mucho más que un simple sí o no. Era una prueba, una batalla interna donde su mente, su alma y su miedo se enfrentarían al abismo. Con el sudor frío en la frente, Martín cerró los ojos y recordó todo lo vivido, los susurros, la mujer de la plaza, la sombra que lo seguía, las visiones en la mansión. Entonces, abrió los ojos y, con voz temblorosa pero decidida, habló. No soy una pieza más de esta ciudad. No permitiré que me controle ni me consuma. La sombra vaciló, como si por primera vez encontrara resistencia. Entonces, que empiece la prueba, susurró. La ciudad decidirá si mereces ser parte de su historia, o si serás olvidado para siempre. Y con esas palabras, el suelo comenzó a temblar, las paredes parecían cerrar el círculo, y Martín se preparó para enfrentar el desafío más oscuro de su vida. Porque en esa ciudad, no solo se enfrentan sombras externas, sino las internas, las que habitan en lo más profundo de uno mismo. El temblor bajo sus pies aumentaba, y las paredes de la mansión parecían cobrar vida, susurrando en un idioma antiguo que Martín no entendía pero que sentía en cada nervio. La oscuridad lo envolvía por completo, un manto frío y pesado que parecía querer aplastar su voluntad. La sombra se desvaneció por un momento, dejando en su lugar una figura humana, reflejo distorsionado de Martín mismo. Era como mirarse en un espejo roto, donde cada fragmento mostraba un miedo, una culpa, una sombra oculta que él había llevado toda su vida. Esta es la verdadera prueba, dijo la figura con voz idéntica a la suya. No es la ciudad la que decide si sobrevives. Eres tú quien debe enfrentar la oscuridad dentro de ti. Martín sintió como sus miedos, sus dudas y sus arrepentimientos surgían como fantasmas a su alrededor, rodeándolo, desafiándolo a rendirse, a dejarse consumir. Pero en ese momento, encontró una chispa de luz en su interior, una voluntad que ni la ciudad ni la sombra podían apagar. No seré tu víctima, respondió con fuerza. No me perderé en tus sombras.
La figura gritó con un sonido que retumbó en toda la mansión, y entonces todo se detuvo. La oscuridad se disipó lentamente, y Martín se encontró solo, de pie en el umbral de la mansión, con la marca en su brazo apenas visible, como un recuerdo lejano. La ciudad estaba en silencio, expectante, como si aguardara su próximo movimiento. Martín salió a la calle, respirando el aire frío de la madrugada, consciente de que había sobrevivido, pero también de que nada volvería a ser igual. Porque en esa ciudad, las sombras nunca desaparecen del todo. Solo esperan a la próxima alma curiosa, al próximo valiente o insensato que quiera descubrir sus secretos. ¿Y tú, espectador, te atreverías a caminar esas calles cuando cae la noche? ¿Estás seguro de querer saber qué hay detrás de cada sombra? Recuerda, en esta ciudad oscura, la historia nunca termina. Solo cambia de protagonista.